Hola amigas, hola amigos. Bueno, partiendo del estudio de las organizaciones monásticas, vamos a hablar un poco de la historia del punto, entre comillas, porque no va a ser totalmente la historia sobre el punto, pero sí algo que se desprende de este estudio. En este caso no nos importa si Jesús existió o no. En lo que nos vamos a enfocar es en la cruz como el eje X y el eje Y, y el eje Z aparece como al público observándolo al Jesús en el punto en el que se cruzan X e Y. Los gnósticos vienen a contar, los cristianos gnósticos, que está esa cruz celeste que es la proyección del ecuador en el espacio y ese punto que es la eclíptica marca el equinoccio de primavera y que supuestamente es el punto en el que se cruza o en el que se lo ve a Cristo. Es lo que vienen a contar los gnósticos y que después el catolicismo medio lo saca del lugar y lo pone a Jesús ahí colgado en el eje X e Y todos los observadores desde un punto Z viéndolo a Jesús en el punto de intersección. Vamos a ver un Jesús que tiene una simbología muy particular con la mandala de escuela, como ya se lo pudo haber visto muchas otras veces, que lo que intenta marcar es la experiencia de lo espiritual donde se cruzan los ejes X e Y. Esta es la cruz de Malta y en vez de ser una cruz, en realidad es una perspectiva, que ahora vamos a ver, en la que se profundiza en un punto. Cuando decimos que es una perspectiva nos referimos a un espacio que representa cómo se va profundizando los planos más amplios a los más profundos, terminando en el punto. Si uno ve en perspectiva, ve los dos puntos, pero desde el punto de vista del mirar interno es un solo punto que fuga en un eje Z. Ese punto de profundidad se puede ver muy parecido a lo que es el túnel, de la gente que dice que estaba por partir y vio el túnel. Pero también esa perspectiva puede ser un centro luminoso, en el cual no está determinado el arriba y abajo, en los costados y demás. Ahora, en la historia general del ser humano, desde los pueblos de la India, en Bolivia, en Japón, en Bolivia, los celtas, el Tíbet, Armenia, la cruz, este cruce de eje X, eje Z, eje Y, aparece por todos lados y aparece una particularidad donde que en el centro siempre hay un ojo de un animal, de un dios, siempre hay un espacio quizás vacío, como en el de los egipcios, que está dedicado a decir, en ese punto pasa algo. En ese punto donde hay una intersección en algún lugar que no estaba claro en la historia, si era en la conciencia o en el paisaje externo, hay un punto que permite la trascendencia. En nuestra mandala también aparece la cruz y el punto. Aparece la sala, esa experiencia en forma tridimensional. Vamos a ver ese globo que también tiene dos ejes que lo cruzan y el famoso conoide que parece apuntar hacia lo alto, pero podría ser que en realidad esté apuntando como si fuese el eje Z. Acá se ve un poco mejor cómo esa esfera se cruza con el eje Y y el eje X. Y el conoide queda en una perspectiva como si fuese Z. En nuestro interior se mueve el eje Y, el eje X en el mirar. Y ese mirar, ese globo ocular que mira, en un punto se parece a nuestra sala. Al girarlo, vamos a ver que la sala entra en ese mirar. Inclusive puede girarse en la otra forma, pero habría que girar la sala y nosotros ya no podríamos estar sentados en esa sala. Pero ese mirar tiene que ver con la mirada interna que mira. Esa mirada aparece en muchas culturas. Hay un ángulo particular en el que mirar e inclusive en las leyendas sobre Buda, en las primeras estatuas, van a ver que Buda tiene los ojos semiabiertos. Hay un eje
X, X0, que traspasa por la línea de la mitad del ojo. Después están estos otros que inclinan el cuello apretándose la carótida, un poco como cuenta en el Teledol de la Fuerza sobre cómo ayudaban los tibetanos a los que estaban por partir. Se aprietan la carótida, entonces hacen que la energía tienda a subir. Estos tipos estaban en un trabajo similar, pero en el cuidado de sus seres queridos cuando estaban por partir. Hay muchas corrientes de la India que están en este tema de los ejes X, Y Z, pero a Z nunca aparece nombrado, sino que aparece como experiencia, como un observador lejano. Ahí van a ver en el Kundalini a la luna y al sol, o una luna negra y el sol juntos, en ese punto que implica la trascendencia. Acá en Perú se les dio a los bebés extenderles el cráneo en un Z, en estos ejes que están percibidos por la conciencia en los distintos momentos de la historia. Lo que vamos a ver ahora es otra traducción del mismo fenómeno, el Oraboro o Uraboro, que intenta morderse la cola, pero en el siguiente dibujo queda un poco más claro, porque es la mirada interna tratando de verse a sí mismo en el interior. Entonces, todas estas culturas que tienen algo que ver con ese punto en un lugar del espacio de representación han intentado, como nosotros, llegar a lo profundo desde tener, yo diría, una semiconciencia de los ejes X, Y y Z, traducidos desde su cosmogonía de distintas maneras, y el que siempre quedó de lado fue Z. Z quedó como tácito o implícito en el observador o en el centro luminoso o en algún tipo de ser animal o mitológico que está en el centro viendo hacia la luz o siendo la luz o cosas semejantes. Para nosotros es llamativo que el 3 de mayo es cuando la Cruz del Sur está perpendicular a la cordillera de los Andes. Los pueblos andinos lo celebran y nosotros celebramos el 4 de mayo. Tienen esta mandala que parece ser un círculo, pero en realidad implica profundidad. Un dibujo que también está dentro de nuestros trabajos en el sinóptico siloísta, que es el eje de la mandala en profundidad. Y en la historia esta del punto aparece incluso también en este circulito con un triángulo y un punto inscripto en su centro. Es ese punto que comunica con lo trascendente. Es esa mandala con los ejes X, Y y Z y el punto. Ese punto de la inmortalidad. Ahora, llama la atención que el león alado es parte de todo esto en el sentido de que el león representa el eje X y el águila el eje Y. Y en el cuento de Ténetor, Ténetor 3 está en un paisaje viendo cómo desde el Z, desde lo profundo, un punto se acerca hacia él. Referencias al eje Z encontramos en la arenga La curación del sufrimiento, cuando dice que la real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Y en Psicología 4, en el acceso a los niveles profundos, cuando habla de tener en cuenta el propósito, mantener la atención ensimismada y continuar sin solución de continuidad. Lo podemos encontrar también en el libro de comentarios al mensaje de Silo del 2009, en el párrafo que se parece más a un uroboro, en el que dice: la mirada interna deberá llegar a chocar con el sentido que pone la mente en todo fenómeno, aún de la propia conciencia y de la propia vida, y el choque con ese sentido iluminará a la conciencia y a la vida. Sobre esto trata el libro en su núcleo más profundo. El libro es La mirada interna. En síntesis, vamos a ver acá, en primer lugar, arriba a Orfeo, que tiene una cruz en la mano, sigue la tetraquis, que es un punto que se profundiza, el del centro. A Buda con los ojos entrecerrados, siguen los esenios, con un dibujo que no sabemos si realmente es de ellos, porque ya viene muy manipulado todo lo católico. Después va a seguir Antonio,
que es como el primer cristiano, y la cruz de Antonio se parece más a una T y se parece mucho más a la egipcia, porque él venía de ahí. Viene después Jesús con su clásica cruz y crucifixión. Siguen los sufíes en un sentido más de uroboro, y el budismo también, con su rueda, su círculo y su punto inscripto, y nosotros juntando todo lo demás.